Cordial saludo, mi nombre es Ederneyo Ortiz Trujillo, soy estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En estos momentos quiero compartir con ustedes las corrientes filosóficas y la epistemología aplicada a la investigación, eh, relacionando cada una de las etapas de la historia de la filosofía y desde la antigua o clásica hasta la edad actual o la época actual. La filosofía antigua va desde el siglo sexto al siglo cuarto, siglo sexto antes de Cristo al siglo cuarto después de Cristo, y se preocuparon en esa época los filósofos eh, por la naturaleza, por el origen del cosmos, por explicaciones mitológicas o cosmogónicas de la realidad de los fenómenos que sucedían alrededor del hombre. También se dio el estudio de la ética, de la política, y se sentaron las bases para eh, la filosofía de la vida y la búsqueda del sentido. Todo esto relacionado pues ya a la helenística. La filosofía clásica pues es la cuna de la filosofía, es como el amanecer, es el inicio, es la organización de la casa para un día que comienza. Eh, Comenzó en Grecia, continuó en Roma y se cristianiza con la patrística, es decir, después del surgimiento de Jesucristo, siglo después. Aquí podemos pues, ver el platonismo, se aparece Aristóteles, el estoicismo, el hedonismo y los escépticos, el epicureísmo, la escuela cínica y las relacionadas con ese periodo. En la filosofía medieval abarca desde el siglo V, siglo VI hasta el siglo XIV después de Cristo. Sus límites temporales son un tanto convencionales. Los siglos inmediatamente anteriores al noveno pueden designarse más propiamente como los de la patrística, que es como el surgimiento de la cristiandad y de la religiosidad. Eh, También en la Edad Media aparece la escolástica como una corriente filosófica que permite el surgimiento de todas las universidades en Europa. También está la filosofía de la Edad Media, tiene que ver con la teología, o sea, está toda subordinada a la teología, y la fe es el centro de todo. La fe el teocentrismo es impresionante en toda esta época y es la época medieval. Luego, finalizando la época medieval, pues aparece también una corriente filosófica, se deja eh, ver el realismo. Posteriormente, eh, se da en Europa, también en este periodo, se da en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, lo que es el Renacimiento o el Renacentismo, y que marca el paso de la filosofía medieval a la moderna, caracterizada por un giro humanista. En contraste con la filosofía medieval, se caracterizó por haber tenido siempre a Dios en el centro de todo. Ahora pues ya en el Renacimiento es como el siglo de las luces, perdón, no es el siglo de las luces, sino es el renacer cultural bueno, en todos los artes, la pintura, la música. Es un surgimiento de de toda la separación de la iglesia hacia una nueva forma de pensar del hombre. La filosofía moderna, bueno, perdón, entonces también en el Renacimiento o ya en la edad del Renacimiento, el hombre es el centro del pensamiento y no la fe. Ese es el cambio que se da allí. Y aparece también el humanismo. El humanismo es principal aquí en el Renacimiento. Luego, terminando el Renacimiento, aparece el racionalismo, ya dentro de la época moderna, que pues nace en Francia en el siglo XVII y se difunde por toda Europa con una premisa básica. Las ideas del pensamiento son la base de la realidad y no la información que recibimos mediante los sentidos. En las corrientes filosóficas
de la edad moderna, pues entonces tenemos el racionalismo y el empirismo. Se centran en la razón y el antropocentrismo, que tiene que ver con que, bueno, el hombre es todo, es el centro del universo, el centro de todo. Y se abandona la disputa entre la fe y la razón y surge la gnoseología, ya dando pasos hacia el conocimiento, hacia el estudio del conocimiento y de la ciencia. Ya en la filosofía contemporánea eh, está la edad contemporánea, que viene del siglo XIX hasta la actualidad. También hay que reconocer que la edad moderna tiene que ver con el siglo, se da en el siglo XVIII y XVII y XVIII. Hablamos de la edad contemporánea ahora. La edad contemporánea entonces tiene que ver con el siglo XIX hasta la actualidad, los temas sociales y bienestar de la humanidad. Es como lo primordial acá, la relación entre lenguaje y filosofía y el avance de la ciencia. Es el periodo que sigue a la filosofía moderna y su inicio se suele fijar a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Eh, Aparecen ya las corrientes como el idealismo, el criticismo, el existencialismo, el positivismo, el historicismo, el pragmatismo, la fenomenología y el estructuralismo. Esas son como las corrientes filosóficas que se dan en la edad contemporánea. Mm, es importante hablar de, de dónde viene, bueno, miremos retrospectivamente a cómo se inserta toda esta línea del tiempo. Primero que todo, pues podemos decir que el hombre apareció hace 4.400 millones de años. Eh, era el Ardipithecus y luego viene el Australopithecus. Vamos a regresarnos retrospectivamente en el tiempo, a los inicios de todo y de la historia del hombre. El Australopithecus, 4.000 a 1.000 años antes de Cristo, y el Homo habilis hace aproximadamente 2.500 millones de años, y luego el Homo erectus, 1.800 millones de años atrás, el Homo antecesor hace 800.000 años, el Homo sapiens hace 175.000 años, y el hombre de Neandertal hace 150.000 años. El Homo sapiens ya es un hombre que piensa. Si vamos a hablar de la prehistoria y de la historia, entonces eh, podemos decir que las etapas de la prehistoria tienen que ver con la edad de piedra y la edad de los metales. Entonces, la etapa de la prehistoria eh, aparece el paleolítico y aparece también el neolítico. El paleolítico, 2.500 millones de años atrás, y el neolítico, 8.000 millones de años atrás. Esa fue la edad de piedra, donde el hombre pues prácticamente pulió la piedra y desarrolló una serie de actividades. En cuanto a la edad de los metales, estamos hablando de prehistoria, edad del cobre. 7.000 años atrás comenzaron trabajando el cobre, luego apareció la edad del bronce y se trabajó hace 3.300 años aproximadamente, y la edad del hierro 1.200 años atrás. Finalizando la edad del hierro, entonces, en el siglo sexto, cuarto, quinto, sexto, en esa época, se da la aparición de la escritura. Entonces, cuando aparece la escritura, es el momento donde se corta la prehistoria y nace la historia, porque ya todo comienza a aparecer registrado. Contemporáneamente con la aparición de la escritura es cuando surge entonces la edad antigua en la filosofía, y pues aparece entonces los naturalistas, Aristóteles, bueno, Platón, Aristóteles y todos los eh, primeros filósofos que le dieron la explicación mitológica. Entonces, creo que de esta forma podemos decir que hay un recorrido de la prehistoria y luego viene ya lo que es la historia,
y las diferentes épocas que hemos estado viviendo. Ya específicamente podemos hablar de la patrística, bueno, de corrientes filosóficas, en este caso, por ejemplo, la patrística, que tiene que ver con el estudio del cristianismo que se da después de Jesucristo. ¿Qué sucede con la aparición de Cristo del año 0 al año 33? Pues eh, Jesucristo es de tradición semita. Mm, el norte de África y todo el Mediterráneo estaba invadido por Roma y entonces en ese sentido eh, la especie indoeuropea pues se ha mezclado y es un surgimiento del cristianismo, se expande por todo el antiguo continente, si se puede decir así, todo el Mediterráneo y Europa. Luego, con la caída del Imperio Romano hacia el 400, 395, 400, después de Cristo, pues entonces pues termina la Edad Media. Allí también aparece la teogonía, que quiere decir que es el origen de los dioses, es una obra poética escrita por Hesíodo y es, bueno, el linaje principal de la mitología griega. Eh, también se puede hablar en esta otra corriente que es el idealismo, que es de la familia de las teorías filosóficas que afirman la primacía de las ideas sobre sobre todo, o sea que lo principal son las ideas y que el hombre existe o todo existe de acuerdo a las ideas. Lo que no está dentro de las ideas, en el pensamiento del hombre, no existe. Promotor de todo esto, pues Platón, tenemos también a René Descartes, a Leibniz y a Kant y a Hegel. Entonces, de la Edad Media tenemos a Platón, perdón, de la Edad Antigua tenemos a Platón ya de la modernidad, entonces Descartes, Leibniz, Kant y Hegel, 1775 aproximadamente. El, el realismo, en contraposición al idealismo, tenemos que lo propone Aristóteles y las cosas concretas son las que percibimos a través de los sentidos. Esa es la verdadera realidad. O sea, que lo que logramos mirar, no lo que imaginamos, como decía Platón, sino que lo que logramos mirar, lo que logramos observar, esas cosas concretas son las que existen. Eh, el principal representante está, pues, Santo Tomás de Aquino, ya finalizando la edad, la edad que media, es en el Renacimiento prácticamente. Santo Tomás de Aquino, el principal expositor, eh, sí, finalizando la época del medioevo, sí. Bueno, por otro lado tenemos el materialismo. El materialismo filosófico es una corriente que afirma que todo es material, que no existe un mundo inteligible, es decir, que procede en las ideas sensibles y eh, también se puede decir que viene de Platón y que el ser o porvenir humano se obtiene sujeto a tal del devenir de lo material. De lo material. Además, se puede decir que es la oposición al idealismo y eh, sus representantes son tales de Mileto, Anaximandro, Demócrito de Aldera, Epicuro, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Ludwig Feuerbach y Karl Marx. Entonces, no, o sea, es lo contrario a lo que decía Platón. Y que el porvenir de lo humano o el porvenir humano se obtiene del sujeto a tal del devenir material, o sea, lo material es lo que predomina. Eh, continuamos con otra corriente filosófica o hablamos de la escolástica. Hablemos de la escolástica. La escolástica es finalizando la época medieval,
se da el surgimiento de la escolástica como una corriente que se basó en la coordinación entre la fe y la razón. Y el surgimiento de la escolástica estuvo estrechamente asociado a las escuelas que formaron en Italia, Francia, Inglaterra, y dio lugar a todas las universidades europeas, a muchas universidades europeas. Entonces aquí ya estamos hablando en el siglo XI hasta mediados del siglo XV aproximadamente. Entonces finalizando ya lo que es la edad del medioevo y renacimiento. Por otra parte, aparece el nominalismo, como otra corriente que niega la existencia de los conceptos universales y eh, está planteada por Epicuro, Guillermo de Ockham, Jorge Berkeley, David Hume, John Strauss. Bueno, eh, el término nominalismo surgió de los debates en la filosofía medieval con Roselino de Compiègne y también, bueno, se puede ya denominar particularismo. Dicen que no hay nada general excepto nombres. Eh, por otra parte, tenemos el empirismo. Es un movimiento filosófico que surge paralelamente al racionalismo y se fundamenta en la experiencia como origen de todo conocimiento. Para los empiristas, los límites del conocimiento se encuentran en la propia experiencia, ya sea externa o interna, y fuera de ella solo existe la especulación. El empirismo se puede retomar a los sofistas y epicureos, sin embargo, se desarrolla en la modernidad. El idealismo alemán, dice los filósofos idealistas, sostienen que la base de la realidad es el pensamiento y que la materia es una producción del mismo. Los representantes del idealismo alemán, Platón, Hegel, Descartes, Hegel, Kant y Schelling. En la Ilustración, ya venimos hacia el siglo XVII y siglo XVIII, la Ilustración tuvo que ver con un movimiento literario, intelectual, que se desarrolló en Inglaterra, Francia y Alemania. Tanto así que permitió la Revolución Francesa. También se llama el siglo XVIII como el siglo de las luces, ahora sí, el siglo de las luces, y el asentamiento de la fe en el progreso, se busca la felicidad, se busca la libertad, la igualdad, la tolerancia, el progreso. Se da la separación de la iglesia y el Estado. Entonces comienzan a aparecer ya poderes o estados como tal con sus presidentes y bueno, todo lo que se desprende de allí. ¿Qué se perseguía? Combatir la ignorancia. Eh, por último, podemos tener otras corrientes. Bueno, podemos hablar también del materialismo histórico, que tiene que ver con Karl Marx. Materialismo histórico, pero claro que Karl Marx era materialismo dialéctico. El materialismo histórico es un marco conceptual marxista para concebir la historia. Eso sucede al explicar las revoluciones políticas y sociales por la contradicción entre fuerzas productivas y las relaciones de producción y también la lucha de clases. Eh, Marx también habla de, bueno, el marxismo dialéctico o alude a todas las doctrinas que dejó Karl Marx. Él habla que la explotación del proletariado, del trabajo, del trabajador, pues es humillante en el capitalismo y plantea siempre que los cambios tienen que darse a través de revoluciones y también que dime en qué trabajas y te diré quién eres. Era como un dicho que tenía Karl Marx. Eh, continuando con el orden de las diferentes corrientes filosóficas, podemos también aquí hablar del positivismo. El positivismo es una
teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles, sensoriales y verificables. También aparece, por otro lado, el vitalismo. El vitalismo de Jan Bennett y George Converheim habla de que se caracteriza por poseer una fuerza o impulso. Tiene que ver con las diferencias de forma de fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a las leyes físico-químicas generales. A pesar de una larga trayectoria histórica, el, el vitalismo pues tiene que ver con ese impulso vital de las cosas. De allí surgen, eh, bueno, creo que están como principales autores, más bien, principales autores, Jan Jacob Bersan, Sir Ernest Stahl, Theophile de Verdoux, John Hunter, Samuel Hunenman, perdón, y Javier Bichat. Por otro lado, tenemos también el existencialismo. El existencialismo ya viene a ser el siglo XIX, es una corriente filosófica posteriormente, bueno, donde habla de que la existencia humana a través del análisis de la condición se busca la libertad, la responsabilidad, la individualidad, las emociones, así como el significado de la vida. Sostiene que la existencia precede a la esencia y allí, pues, y que la realidad es anterior al pensamiento y que la voluntad anterior a la inteligencia. Acá ya aparece Kierkegaard, Nietzsche y también existen tres clases de filosofías existencialistas. El existencialismo cristiano, con Blaise Pascal, Fyodor Dostoyevsky como precursores y Søren Kierkegaard y León Chestov, Gabriel Marcel. Ya como existencialistas, pues Karl Jaspers y Albert Camus. El existencialismo ateo, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Simon Beauvoir. En la literatura, pues destacan algunos escritores, Dostoyevsky sobre todo. La Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es una corriente filosófica relacionada con la crítica, con el pensamiento crítico y criticaron las políticas económicas y sociales hacia 1930 de las corrientes que se han presentado como el comunismo, el capitalismo. Tenemos ese existencialismo y la teoría crítica. La más importante se planteó en el ensayo programático Teoría Tradicional y la Teoría Crítica. De Max Horkheimer del año 1937 y se considera la obra principal. También hay unos ensayos de la dialéctica de la ilustración y dialéctica de la ilustración de Teodoro Adorno. Entonces, creo que Kierkegaard más Horkheimer, más Horkheimer, entonces más Horkheimer y Teodoro Adorno son como los precursores de esta corriente filosófica o de la Escuela de Frankfurt. Por lo tanto, la filosofía de la ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, se evalúan y se cambian las teorías científicas y si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y los procesos de la naturaleza. Su objeto es tan antiguo y se haya tan extendido como la ciencia en sí misma. Eso se puede hablar de la ciencia de la filosofía y en el término del conocimiento de la epistemología. Podemos concluir que entonces se busca es la realidad, la razón de las cosas y a través de métodos y a través de el estudio de la ciencia
y de las anteriores corrientes, entonces todo va enmarcado dentro de la historia y no se puede estar al azar diciendo que un conocimiento o el avance científico se da eh, por sí solo. De esta forma, pues quiero agradecer eh, que me hayan escuchado y pues dejar, dejar estos conceptos o estos conocimientos eh, para que nos sirvan a todos como reflexión frente al estudio de la filosofía y de las diferentes épocas y de las diferentes corrientes que se han dado a lo largo de la historia. Un hombre que conoce del pasado o de lo que ha vivido, lo que ha sucedido en la historia, pues tiene los pies sobre la tierra y puede plantear unas nuevas propuestas o ideas de cara al futuro. En este mundo de la tecnología, en este mundo del avance de la ciencia tan impresionante en el que vivimos y tan cambiante en el que vivimos en la actualidad. Muchas gracias. ¿Listo?